1 por ahí. Del 1 hasta donde lleguemos. Hasta donde... Mira por ahí, ¿dónde está el...? Deja que él venga, por ahí van a sobrar. Puse a grabar. Encontré. Sí. Ve que había, y hay otra más por allá. Algo que estaba detrás de Está bien. eso. Ya tiene una. Está bien. Ok. Manuel, Sí. Éxodo 42 y Vas a Éxodo ver. llega hasta 40. Pues la corregiré aquí, no me acuerdo. Ese fue error de las maquinillas. ¿No será ahí 30 y 32? No me acuerdo. Segunda de Corintios 3. Eso tiene que haber sido la computadora que hizo mal. Sí, porque yo tenía marcado. La flecha, la flecha. Ay, eso que me le escondieron, ¿no? ¿Cuál es la que tú diste? Segunda de Segunda de Corintios Corintios 13. Esa es la que trata de... 13 creo yo que es, ¿verdad? Una nueva forma de relacionarnos con Dios. Sí, vas a notar que va a ser un poquito diferente porque ese es el lenguaje actual. Sí, ese es el lenguaje actual, este es Reina Valera y quizás otra haya por ahí. Todas tienen diferentes. Sí, Se supone que quiere decir lo mismo. Primera de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, correcto. bueno, nos quedamos esperando que oremos. Habíamos hablado sobre la oración bien principal es por el país de nosotros, donde nosotros habitamos, donde Dios le ha placido, ¿verdad?, que nosotros vivamos. Y otros viven en otros países, otros cristianos allá, pues van a orar por las razones que tengan, aunque nosotros estamos obligados a orar por los demás también, y ellos también por nosotros, los que oran. No vamos a criticar los que van donde el gobernador, los que dejan de ir, los que de eso. Yo no sé lo que Dios ha mandado al hombre. Porque si Dios me manda, ahorita vinieron unas hermanas aquí, Señor, pues me puso en el corazón que orara por ti. Yo no le puedo decir por mí no, porque yo soy ¿verdad? Yo soy la gran maestra, embuste. Eso no es así, porque el grande es Dios, el maravilloso es Él. La Biblia dice que oremos por todos los hombres y que oremos por los gobernantes. Yo tengo que orar por si Hitler estuviera vivo, yo tenía que orar por él. Yo tengo que orar por Maduro. Yo tengo que orar por el de Estados Unidos, que siempre es Trump. Por Trump. Y yo tengo que orar por los de aquí, porque son los que están puestos ahí, que nosotros decidimos que estuvieran ahí y Dios respetó nuestra decisión. A dejarlo ahí, hasta que Él quiera. ¿Ok? Y con todo respeto, aunque hayan sucedido cosas, vamos a tratar, porque Dios dice que oremos por ellos, aunque no nos guste. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Aunque no nos guste. Pero también nosotros dice que tenemos que aprender a matar al viejo hombre, para que el nuevo hombre crezca en nosotros. Y aunque veamos las cosas que no corren como queremos, Dios tiene su forma. La Biblia dice, estad quieto, porque yo soy Dios. ¿Por qué se amotinan la gente? Eres Dios. Así es que oramos. Señor y Padre Celestial, Padre, hemos creído que tú solamente no eres bueno, que tú eres más que bueno, súper bueno, que tú eres espectacular. Ay, Señor. Que tú eres Dios, que tú eres el que nos corrige, que tú eres el que levanta nuestra cabeza, de modo que podamos mirarte a ti, podamos hacer como el águila, Padre, y remontarnos a la montaña para poder verte, Dios.
Gracias, Padre, te doy. Gracias, Padre, aunque la situación no está muy bien en nuestro país, pero tu palabra dice que demos gracias en todo, porque es la voluntad tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que tu Espíritu Santo, mi papá, es el que hace todas las cosas. Y Padre, aunque nosotros veamos malo al otro, Señor, tú amas a ese malo, porque tú quieres que sea salvo. Aunque a nosotros no nos guste, Padre, nosotros tenemos que matar nuestro yo, papá, y orar por el que no nos gusta, por el que nos hace daño, Padre Celestial, porque tú tienes misericordia, aleluya. Tú tienes misericordia. Señor, a veces no entendemos tu misericordia y el porqué de las cosas, pero tu palabra dice, estad quieto porque yo soy Dios. Y eso me quiere decir a mí que tú sabes las cosas como tú las haces y el por qué tú las haces, Señor. Padre, te pedimos por nuestro país. Padre, a nosotros nos resta orar y pedirte, Padre, que sanes nuestra tierra, Padre Celestial. Que mires, Padre, con ojos de misericordia todos aquellos que habitan en nuestra patria, en nuestra nación, Padre Celestial. Que tú mires estas personas que están ahí discutiendo unas cosas, Padre Celestial. Tú sabes lo que va a estar bien. Por eso yo te pido que tú tomes las riendas, Señor. Que tú seas el que hagas la obra, Padre. Que tu Espíritu, Dios, sea el que haga la obra, Padre. Porque tú eres un Dios bueno, un Dios justo. Señor, y con nuestro país, tú has sido más que bueno. Señor, porque hay otros sitios que la gente está pasando hambre y miseria y hasta sed. Y aquí el menos que tiene, tú le das agua, Padre. Señor, te pido por otros países también. Mira Venezuela, Padre. Señor, mira Santo Domingo. Mira mis hermanos también de Haití, mis hermanos de África, Padre. Mira mis hermanos de Cuba, donde está el Tolentino. Bendice a Tolentino, Padre, allí en su misión. Padre, glorifícate a mis hermanos en México. En todas las naciones, Padre. Llégate allí, Padre Celestial. Pero ten misericordia de nosotros aquí en nuestro país. Te pido misericordia, Padre. Te pido misericordia, Señor, por nuestra familia, Padre. Te pido misericordia, Señor. Padre, que la persona que tú vayas a poner, que lo que tú vayas a quitar, Señor. Sobre todo te pido que tú toques y quebrantes su corazón, Padre Celestial. Que esto sea una escuela para su vida, Señor, y para la vida de estos dirigentes de este país, Padre Celestial. Obra para que ellos aprendan a bregar como se debe, Señor, y a gobernar como se debe, Padre Celestial, y a hablar como se debe, Padre amado. Y te pido por el pueblo que aprenda también a hacer las cosas como son debidas, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Padre, y que nuestra revolución seas tú. Que tú revoluciones nuestra vida de una forma que nosotros le llevemos tu palabra a otros, Señor. Que nosotros seamos los revolucionarios tuyos llevando tu palabra en nuestro país y fuera de nuestro país. Bendice a los hermanos misioneros, Padre. Bendice mis hermanos misioneros, Padre. Bendice, Señor, a la iglesia perseguida. Señor, y gracias porque tenemos la libertad de estar aquí. Que nadie nos interrumpe de afuera ni nos vienen a buscar presos. Pero yo te pido por mis hermanos amados que tú los bendiga donde quiera que estén.
Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo. Danos sabiduría, danos palabra tuya, danos entendimiento, Señor, para que nosotros podamos entender tu palabra y enseñarla como tú quieres. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, te pido que tú nos dé la mejor palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Amén, amén. Ay, Dios mío. Pues hoy, entre el hermano Manuel y yo, pues vamos a dar el estudio bíblico. Nosotros siempre estamos de pareja. Estamos emparejados. Y Manuel me ayuda a mí en unas cosas y yo ayudo a Manuel en otras. Paz. Porque tenemos que estar así, hermano. Tenemos que estar así. Hoy estamos en 2 de Corintios, capítulo 3. Mira a ver si alguien se acuerda. Déjala allí por si alguien llega. Si alguien se acuerda de lo que pasó en el capítulo 2. Vamos a ver. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué le pasaba a Pablo con unos hermanos? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Yo te lo dejé puesto ahí en la página. Sí, 2 de Corintios 3. Vamos a ver si alguien se acuerda qué pasó con Pablo en el capítulo anterior. ¿Qué pasaba con los corintios? ¿Era diferente a lo que estamos pasando en Puerto Rico? ¿Por qué no era diferente? Estaba en contradicción. Había muchas contradicciones. ¿Qué había más en Corintios? Vamos a ver. Idolatría. Hay que estar choteando. ¿Qué pasaba con los corintios allí? ¿Por qué Pablo se molestó? Dice allí, estoy leyendo así de por Ajá, encima. vamos a ver. Ellos estaban haciendo protestas y como que buscando sus derechos y cosas así digo, estoy leyendo así de momento. Sí. Y de momento estoy hablando y dice, algunos cuestionaban sus derechos a los apóstoles y cosas así. O sea, eran medio revolucionarios o algo así. Que es lo que había en ese pueblo. Era- En otras palabras, ellos querían residenciar a Pablo. Mira Lo lo mismo que que aquí. aquí Lo mismo hay, que aquí. exacto, aquí hay una persona que dice lo que está sucediendo aquí. Y desde antes, ¿qué pasaba con los corintios? ¿Eran qué? A ver, Creo que ¿qué hacían? Cuando tú tienes un carro que tú le echas gasolina, le ves un sucito ahí, había mucha idolatría. Vivían vidas también desordenadas. Y cuando se habla de vidas desordenadas, ¿qué pasaba en su vida? Que estaban fuera del orden de quién? De Dios. Entonces Pablo fue donde ellos y ¿qué pasó? Es que le estoy haciendo un recuento para ver cómo Manuel da el estudio. Ellos bailaban perreo, Ajá. ¿Cómo es? que no bailaban perreo, bailaban peor. Es correcto. Habían Las delitos sacerdotisas de Diana en ese templo, eso era peor que un prostíbulo. Exacto. Miren, mira lo que ella dijo. Y no bailaban perreo en ese tiempo. Pero según pasan los siglos, van sucediendo cosas similares. Allá creo que era la danza del velo. Entonces de los allí 7 velos. era... Pero si tú ves las fotos en blanco y negro, obsérvenlas. Obsérvenlas nada más, en Ok. blanco y negro. Ok, seguimos el estudio. Estaban sucediendo las mismas cosas. E inclusive, ellos eran cristianos. Entonces Pablo, al ver tal desorden como le pasa a ciertas personas en esta congregación, ¿qué pasó? Se tiran para allá. Para allá. Vamos para el desorden. Vamos para el desorden. Porque cuando hay un desorden, el desorden, vuelvo y repito, quiere decir es falta de Orden. orden. Y cuando hay desorden, tiene que venir alguien a poner ¿qué? Orden. Y si son cristianos,
Pablo era bien celoso en las cosas del Señor. Era fuerte. No se molesten cuando Feli baje fuerte. No se molesten cuando pastora le diga 2 o 3 a un hermano. Siempre y cuando sea correcto. Adiós, porque me miraron de momento así que no he hecho nada. No se molesten cuando nos digan algo para que nosotros aprendamos a ordenar nuestra vida. Porque Dios es un Dios de orden. Y quiere que le adoremos a Él. Es un Dios celoso. Por eso yo me pongo celosa. Está aquí. Yo le pongo celosa cada vez que le tengo que dar un beso al nene. Y esta vieja se puso celosa. Y esta vieja y que lo fuimos y lo apretamos a Yanuel. Yanuel es uno de los niños de aquí que nosotros amamos y los apretamos a todos. Y le hicimos un encerrón y lo abrazamos y lo besamos. Porque es necesario. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Pablo fue y les recriminó ¿cómo se llama? Las actitudes que ellos estaban haciendo, los pecados que estaban cometiendo. En Primera de Corintios me parece que había una situación que un hijo creo que era amante de la esposa del papá, de la madrastra. Y Pablo le dijo, eso aquí no se puede hacer. Tienes que mejorar tu estilo de vida, tipo. Mira, y el tal se ha echado a quién? A Satanás. Pero después aparece en otro sitio que él se arrepintió. Porque Dios es un Dios de misericordia. Pero hubo que hacerle esa observación para que su vida fuera ordenada. Como nos sucede a nosotros. Aquí no sucede que todos estamos, no, yo he cometido falta. Yo, María Pastora de Jesús, ha cometido falta. Manuel no ha cometido ni una, ha cometido más de 1000. ¿Entiendes? Pero aquí había un desorden bien fuerte. Y Pablo le bajó con mucho, mucho coraje. Entonces después, en el otro capítulo, tuvo que pedir perdón. Le tuvo que pedir perdón, porque él entendía pues que había sido fuerte. Dijo, esto lo voy a leer rapidito. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque él estaba entristecido, y eso lo hizo actuar un poco fuerte. Porque si yo os constricto, ¿quién será luego quien me alegre? Sino aquel a quien yo contriste. ¿Entiendes? Yo sé que en la disciplina uno se duele. Porque cuando tú disciplinas a tus hijos, los primeros que ellos hacen es ¿cierto o falso? ¿Verdad? Se molestan. Y si tú los metes, si tú tienes 5 años, como te toca, yo le decía a los míos, a los niños de mi salón, te toca 10 minutos sentado en tu silla y no puedes hablar con nadie, porque en este salón mando yo. Me quedaba con mi cara bien seria. Y si no haces lo que yo te mando, lamentablemente no puedes ir al patio. ¡Ay! Ese era el dolor más grande. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hay veces que Dios tiene que quitarnos unas cosas a nosotros para nosotros poder bregar en nuestras vidas. Fe es lo que no se ve, certeza de lo que nos espera. Oh Señor, aunque me duela, tuyo soy y lo seré. Yo sé que me dolerá, pues negarse duele mucho, pero pensando en los frutos, lo chévere que va a venir, gózate. Me gozo y me gozaré. Ese es un corito, ¿sabes? Eso es un corito, pero es una realidad bíblica. Entonces Pablo quería que ellos aprendieran a vivir como era debido ahí, en la vida del Señor. Pablo perdona a los ofensores, etcétera, etcétera.
Dale, Manuel. Y llegamos al capítulo 3. Esta vez vamos a ir leyendo versículo por versículo, que no voy a leer hasta el 11 porque sé que no vamos a llegar hasta el 11. Comenzamos leyendo el primer versículo. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Pablo le pregunta a los corintios si es necesario que él se vuelva a presentar. Ya él conociendo, ya le haber estado con ellos más de un año dándole clases y etcétera, etcétera, que si se tiene que presentar de nuevo. Pero le hace la pregunta buscando que ellos contesten que no. La negativa. Él habla sobre carta de recomendación. ¿Quién aquí no conoce una carta de recomendación? Todos la conocen. Muy bien. Pero los falsos maestros también acusaban a Pablo de no poseer documentos adecuados para probar su legitimidad como apóstol, como evangelista. Lo más seguro ellos no se acordaban que él venía de la escuela de rabino, que él estudió con Gamaliel. Él no presentó su transcripción de crédito ni su diploma de graduación. Y pues, ya tú sabes. Ellos, pues, ¿Y quién era Gamaliel? Gamaliel era uno de los rabinos más grandes que De había en el renombre. área. De renombre. Exacto. Pero según parece también, los falsos maestros habían adquirido cartas de recomendación para poder entrar a las iglesias en Corinto. Y esas cartas de recomendación podrían haber sido falsas o obtenidas bajo engaño. Acuérdense que estamos hablando de falsos maestros, que lo que buscaban era lucrarse y pasarla bien, que los demás trabajen y que me den chavos a mí. Esos eran los falsos maestros. Y te hago una pregunta, Manuel. ¿Y se parecerá a la vida de hoy? Ay, bendito. ¿A cuántos de nosotros no nos han pedido cartas de recomendación para darnos un trabajo? ¿Le podemos preguntar a Biel cuántas cartas de recomendación llenó para conseguir un trabajito? Está ahogado. Eso pasa. Eso pasa. Por ahí dicen que el que tiene padrino se bautiza, ¿verdad? Eso pasa. Lamentablemente así vivimos en el mundo actual. Se supone que tú presentas tu resumen y que con eso te evalúen. Pero si tienes 2 o 3 cartas por atrás, que yo te lo recomiendo, mira, contrátalo. Ahí pasa. Pero ¿de dónde provenía la autoridad de la comisión de Pablo? ¿Quién fue quien lo comisionó? Si se acuerdan. Cristo mismo, exactamente. Eso lo pueden encontrar el que quiera leerlo en Hechos capítulo 9 del 1 al 15. Eso es así. Y hoy en día pasa la misma cosa. Oye, pero Pablo mismo escribió una carta de recomendación. Le escribió una carta de recomendación a Filemón. Y está en la Biblia, pidiéndole que volviera a acoger a un esclavo que se le había escapado, llamado Onésimo, para que lo recogiera. Pablo, hacía mucho tiempito antes, también había pedido a los escribas y fariseos que le hicieran cartas de recomendación para poder seguir persiguiendo a los cristianos. O sea que esa carta de recomendación, eso parece que era una cosa de uso continuo de todo el mundo por allá. Mira, Manuel. Pero Ajá. En el Pablo libro de tenía los 9 mucha conversación con Tito. También. Con Tito. Sí, con Tito. Eso es así. Era testigo. Sí, Pablo, sí. Y este otro, Timoteo. Timoteo. Sí, pues esos Era, eran sus hijos ¿verdad? espirituales. Hijo sí, era espiritual. un hijo espiritual. Mira, aquí el hermano mencionó el capítulo 9 Hechos. del libro de los Hechos. Le voy a leer nada más que aquí el 15. Dios, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué carta de recomendación? No, exacto.
Ahora, a mí me retuerce las entrañas ver estas personas que llegan a la iglesia y te dicen yo soy evangelista, yo soy obispo, yo soy apóstol. Y ok, ¿quién te dio ese título? ¿O te lo pusiste tú mismo? Ahí podríamos pedir qué concilio te secunda a ti, o por qué tú te llamas apóstol. Se autodeterminan. Se autodetermina. Por eso se dice que lo que esas personas digan, tenemos que revisar la Biblia para ver si lo que están diciendo en realidad es verdad o no. Hoy en día, perdonando, hoy en día tú ves el apóstol tal, el obispo tal, qué sé yo ni qué sé yo. Mire, a Pablo, él llegaba, predicaba, era perseguido, era esto, no era aceptado en muchos sitios. Y él no era ningún bruto, era bien estudiado. Por eso ¿sabes? Por eso estuvo preso. Estuvo preso. Estuvo preso ¿sabes? porque no creían en él. Y Pablo, decían, Pablo tenía el poder de quién? Cristo. Y del Espíritu Santo, ahí mismo. Santo. Bien, seguimos con el versículo número 2. Dice, nuestras cartas, hablando sobre las cartas de recomendación, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Esto es una afirmación del afecto que Pablo le tenía a ellos, a los corintios. Pero me sonó tan bonito decir, escritas en nuestros corazones. La actitud de los corintios, él la tenía escrita en los corazones. Él conocía a cada uno de ellos, sabían cómo era. Y esa actitud de ellos, pues, representaba cuánto él había ayudado a la transformación de esas personas. Miren, cuando uno está pastoreando, cuando uno es tiene células, fui maestra de célula por 42 años y íbamos a las casas y dábamos estudios bíblicos y uno comienza a conocer las ovejas del redil de Cristo. ¿Entiendes? Cuando tú estás tratando con el ser humano, cuando tú estás en tu trabajo, tú dices, mira, que viene allí con sus embustes, ¿verdad que sí? Los embusteros del trabajo que uno conoce, los embusteros, y aquí viene allá con su... O sea, tú aprendes a conocer tus hijos también. Social, sabía quién me mentía y quién no me mentía. Sí, y uno aprende a conocer. Pero Pablo, por su trato tan especial que tenía y el amor que él tenía, pues, a pesar de lo que pasaba en Corintios, él fue capaz de disculparse, ¿entiendes? Porque él sabía que él era fuerte y él conocía con lo que estaba bregando, porque el Espíritu de Dios era el que le daba ese conocimiento, esa forma de enseñarlos a ellos para echarlos hacia adelante, porque lo que Pablo quería era que ellos aprendieran a conducirse como Cristo quería que se conducieran. Claro. Pablo era doctor, ¿no? ¿Qué es lo que era Pablo? Pablo, Sí, de lo cristiano. Soldado. Sí, era eso, pero él no era doctor. Soldado. No, él fue no, no. soldado. Ahí aparece Perseguidor de los de los cristianos. cristianos. Exacto. Ahí aparece una escena de cuando Pablo perseguía, aparece de Esteban, que consintió en su muerte. Miren, a veces nosotros nos equivocamos, porque a nosotros, por lo menos a mí, cuando yo era niña, San Pablo, San Pedro, San qué sé yo, ni qué, el santo, el buen ladrón de la cruz del Calvario. El buen ladrón, ¿me entiendes? La diferencia, el buen ladrón. Yo decía, espérate, yo era negro, yo decía, espérate, el buen ladrón, pero si era un ladrón y robaba. Bueno, Ustedes me entienden lo que yo les quiero decir. Miren, todos estos son, exacto, todos estos hombres y mujeres de Dios, hubieron prostitutas, hubieron, pues,
de diferentes cosas. Moisés Hubieron mató. Moisés, Moisés llegó a matar hubo a la gente. David también esa- mató mucha gente. no, Tuvo 20 y hizo un montón de mujeres cosas. y todas esas Y cosas. hubo el recaudador de impuestos que le ponía, que era ese enano, Mateo. saqueo, era un chiquitito así que vivía en Jericó, bájate de ahí. Le dijo, mira, bájate de ahí. Que aunque tú eres un pecador, yo quiero ir a tu casa espiritual, aunque voy a visitar tu casa, pero a mí lo que me importa es visitar tu casa espiritual. Entonces, ponemos, sí, fueron hombres que pecaron igual. El varón que estaba en la cruz con Cristo, el que se arrepintió, pues, después aprendió a ser, tú sabes qué, el buen siervo de Dios por el momento, porque después se murió también. Esa gusta que Y se- decían el buen ladrón. Sí, el que le decían el buen ladrón. Y San Pedro, San Pedro también era fuerte. ¿Sabes? Negó a Cristo también, al igual que Judas, pero no se mató. Se arrepintió y siguió sirviéndole a Cristo. ¿Entiendes? Es la decisión que tú tomes para servir a Cristo. Entonces Cristo, a través de su Espíritu, te va moderando tu forma de vivir, tu forma de tú actuar, con tus defectos y tus grandes cualidades que ponen uno. Exacto. Dale, papá. Ahora en el versículo 3 vamos a ver una frasecita que a mí me encantó, me voló la mente, porque te dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Éxodo 24. Somos cartas de Cristo. Tú puedes entender eso, comprender eso en tu corazón. O sea que tú, como llevas a Cristo por dentro, que la gente está viendo a Cristo a través de ti. Ahora, los falsos maestros no tenían esta carta de recomendación que tenía Pablo, porque la carta de recomendación de Pablo eran todas las almas transformadas por Cristo, a quien él había hablado de Jesús. Servían de testimonio. Servían de testimonio, esa es la palabra clave. Pero sabemos que hay muchas personas que son soñadoras, y usé la palabra soñadora, pero la palabra que quiero usar es codiciosa. Los maestros falsos eran codiciosos. Desean que los estimen más de lo común, como que son la última Coca-Cola del desierto. No me pueden tocar, ¿no? Y tenemos un ejemplo. Aquellos que hayan leído el libro de Esther, tenemos a un tal Amán que el rey lo llamó y le preguntó qué es dar a una persona que lo había ayudado, que evitó un complot para matarlo y que él quería... No, esa parte no va. ¿Qué él podía hacer para exaltar a una persona a quien él quería agradecer? Amán creía que el rey se está dirigiendo a mí, él quiere alabarme. Y él dijo pues que lo vistan con un ropaje del rey, que lo paseen en el caballo del rey y que todo el mundo se incline ante él cuando lo paseen por todo el pueblo. Pero el rey al que quería alabar era al tío de Esther, Mardoqueo, porque había evitado un complot para asesinarlo a él. Eso no es un baja nota. Dice la palabra, el que se humillare será exaltado, y el que se exalta, bendito de él. Escrita no con tinta. ¿Con qué fue escrito entonces esa carta que nosotros somos? En el corazón y la sangre de Cristo. Eso es correcto. A veces nosotros somos tan fríos, tan secos, tan duros, que no, a veces no logramos entender o comprender la sabiduría de Pablo al escribir. Todos somos cartas abiertas de Jesucristo.
nos guste o no, porque decimos que somos cristianos, aunque pequemos, seguimos siendo cristianos. Somos un anuncio del Evangelio. Por lo tanto, el honor de Cristo está en nuestras manos. Así que nuestras manos son las encargadas de mantener ese honor de Cristo puro y no ensuciarlo. ¿Y cómo nos ensuciamos? Con el pecado. Cuando salimos al mundo, tenemos la aterradora responsabilidad de ser cartas abiertas de recomendación de Cristo y su iglesia. ¿Por qué aterradora responsabilidad? Es fuerte. Porque es fuerte, porque vamos a salir allá afuera y allá afuera aquel de allá abajo te va a buscar tumbar, te van a estar juzgando, pero somos cartas abiertas de Cristo. Cristo es el que vive en nosotros, a Él es el que nosotros tenemos que reflejar, por eso necesitamos tener dominio propio. Difícil, pero no imposible. La responsabilidad que tenemos de que cuando salgamos allá afuera a la calle la gente no diga y eso que es cristiano. Y eso que es Ay, Dios, cristiano, eso mismo es. Una carta abierta, ¿verdad? Yo tengo esta. Una carta abierta. Una carta abierta. Ahí va. Una carta abierta. Este sobre se ve por Un sobre fuera, abierto. Lo voy a abrir. ¿verdad? Y por dentro, ¿verdad? Y él, como el tiempo que pasó con Moisés, ¿verdad? Que mire lo que pasó. Ay, espérate, aquí se me fue de momento. Éxodo 24:12. Ay, mi madre, lo tenía aquí, perdón un momento. Ok. Cuando en el libro de Éxodo, ya mismo lo encuentro aquí, es como el 8, el 9. Ay, padre, ahora mismo lo tenía aquí. Síguelo ahí, síguelo un momentito. Nos habla también del espíritu del Dios 24, vivo. 12. ¿Ya? Éxodo 24:12. 24:12, sí. 24:12. Ok, en esas cartas abiertas que nosotros somos, pues, miren, nosotros nos vemos por dentro, por fuera, cuando se abre esa carta, nosotros tenemos que ser ejemplo de Cristo. Que cuando tú vayas a un sitio, te señalen no por lo malo, te señalen, tú sabes, porque mira, ahí viene fulano, eres un siervo de Dios. Miren, hay gente, allá hay una barra al frente de la casa de ella, y nosotros fuimos a un culto. ¿Tú sabes lo que hicieron aquella gente? Bajaron la música, nos dejaron hacer el culto. Aquel hombre tiene respeto por las cosas de Dios, porque él entendía, mira, ahí están los hijos de Dios, ¿sabes? Ahí están los hijos de Dios, son cartas abiertas al servicio de Dios. Yo busco esto ya mismo, lo encuentro ya mismo. Al servicio de Dios, porque antes Dios escribía los mandamientos en piedra y le dijo a Moisés, mira, esto es lo que ellos van a hacer, pero ahora le escribe, ¿dónde? Dentro de nuestros corazones, y el Espíritu de Dios es el que nos va guiando. Mira, esto va así, esto va de otra forma. Eres nuestra guía para que nosotros podamos ser cartas abiertas con nuestros defectos. ¿Ok? Eso es así. Sí. Y vuelvo y repito, y grandes cualidades. Transformación. Exacto. Va más allá de ser hijo. Porque Ujú. tú eres hijo, tú eres siervo, tú eres empleado, eres esclavo. Y no es por mal, porque gracias a él es que tú estás vivo, por ende
tú debes de honrar eso. No solamente vivo, sino también transformado. Estás vivo, estás transformado, eres criatura nueva. Hijo de Dios, puedes ser llamado hijo de Dios. Y tienes toda la gracia, todo el poder lo tienes ahí, porque tienes el Espíritu Santo, tienes el medio para obrar y para actuar como se supone que seas luz, ¿verdad? Porque eres la luz eres Cristo y tienes que reflejar esa luz de Cristo. Eso es así. Y se me fue un poco el hilo, pero por ahí vamos. También dice, ajá. Mira, aquí lo encontré. Entonces Jehová dijo a Moisés, era lo que tú decías, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarle. Esto fue En el versículo que no encontramos fue que me dio dislexia. Y en vez de 24 puse 42. Hermanos, nosotros nos equivocamos, somos cartas abiertas también, nos equivocamos. Pero mira qué bonito. No tablas de piedra, sino las tablas de carne del corazón. Dios escribió su ley en el corazón de las personas a quienes transformó. Los falsos maestros afirmaban una herencia externa a la ley mosaica. Todavía estaban allá atrás trepados ellos. Como base para la salvación. Para tú ser salvo tienes que cumplir con la ley mosaica. Y eso no era así. Pero las vidas transformadas de los corintios demostraban que la salvación era un cambio interno realizado por Dios en el corazón. ¿Quién tiene Jeremías 31:33? Hay dos Jeremías de 31, pero hay uno que dice Jeremías 31:33. Ajá, pues léalo. Escuchen bien. Dice, pero esto es el pacto que hará en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, y daré mi ley en su mente, le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos. Amén. Por Dios. Estamos aquí Dios me cenó. en 2 de Corintios. Esto de Pablo. Esto es ya para el año, antes del año set. Después de Cristo. Es después de Cristo, y Jeremías todavía hizo como 3 siglos antes de que naciera Jesucristo, y se estaba hablando de lo mismo. Ezequiel 36, 26, 27. ¿Quién tiene esa? Ezequiel 36, 26, 27. Ezequiel 36, el 26 y el 27. 6 y 27. La palabra se lee en el nombre de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí que si somos cartas abiertas de Cristo o no, si te lo están diciendo desde hace tiempo. Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Allá las tablas de piedra fueron escritas con el dedito de Dios. Ahora no las escribe con su dedito, pero en el corazón. Ezequiel 11, 19.
Ezequiel. Ajá. Ajá. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Es que eso es Nuevo Y Testamento. quitaré el ¿no? corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Yo quería añadir algo. Ajá. Que según van, ¿verdad? Están leyendo y eso. Y lo que yo he podido leer y esto y lo otro. Ujú. Yo estoy viendo que Pablo le está trayendo a los corintios ese momento de la ley, porque la conocen todos, Seguro. todos, inclusive Pablo, que si no es por lo que Dios hizo, el Señor hizo en él, Ujú. no, ellos no se hubieran recibido esto de ahora, que lo estamos recibiendo nosotros también, ¿verdad? Eso es así. Que eso, ni aún con esos mandamientos que él le puso en piedra, cuando bajó Moisés, que tenía que ponerse el velo. Ajá. Ellos no Sí, respetaban nada, o sea que nada, porque cuando bajaron, lo que había era unas orgías y unas cosas Exacto, grandes. estaban con el becerro de Entonces, oro. pues todo eso, Eran unos bandidos. Pablo se lo traía a colación a ellos acá, Mm. porque ellos lo sabían, como nosotros ahora mismo sabemos. Exacto. Nosotros sabemos de la ley, pero no estamos en la gracia ahora. Ah, Exacto. Y entonces ahora es que estamos donde tenemos que estar, porque no fue en vano que Cristo muriera. Y eso es lo que Pablo le quiere Me traer quería a llevar. ellos. Pero que no es fácil. Uno Jamás. dice, pero no es lo mismo cuando uno conoce algo. Y para tú empezar a ver las cosas como deben de ser, no es fácil tú decir, espérate, pero ¿y eso que yo encontré que me dijeron mis padres, mis bisabuelos? Hasta que no te da. A Pablo bueno. mismo, la experiencia de él. Así que yo veo esta lección bien. que Pablo, acuérdense en que Pablo sabía del Antiguo Testamento, había estudiado, y en aquel tiempo lo que se estudiaba era el Antiguo Testamento, Exacto. todos los rollos que habían. Exacto. Y todo no eso. solamente lo estudiaban, ellos lo tenían casi todo memorizado. Muchos de la Y entonces- gente sabían. Pablo lo que hace es utilizar eso en sus escritos ahora acá, en sus epístolas. Dímelo. Pablo aprendió mucho de Isaías, También. porque Isaías trajo a colación todo lo que Cristo había primero le había suministrado a Isaías. Toda la profecía que le habían dado a él. Profecía bíblica. Pablo, sí. Todas Eso es las así. profecías las trajo Isaías y Pablo ya las había absorbido. Eso es así. Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Aquí está, 13. Hebreos 8:10. Yo creo que Léela. empiezo desde el 8. No, Hebreos 8, el versículo 10. Dios, para Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Eso es así. Así que hemos buscado unos versículos donde lo que hacemos es reafirmar lo que ya hemos dicho. Somos carta abierta de Cristo, porque los mandamientos ahora están escritos en nuestro corazón, por tal somos transformados. Y Pablo le decía que somos cartas abiertas porque en el comportamiento que ellos tenían malo, erróneo, los demás estaban ¿qué? ¿Tú me entiendes? Estaban observando. Nosotros como creyentes somos observados por todos que nos conocen como cristianos. Y si hemos metido, como yo digo, la pata, y después se entera aquel que adiós, y eso no es cristiano. ¿Me entiende lo que les quiero decir? Porque la gente nos ve afuera como que un cristiano no comete errores, pero en lo menos que podamos hacerlo y llevar una vida como a Dios le agrada,
Pues eso es lo que Pablo quería con ellos, que aunque tuvieran sus errores como él, porque él reconoció un error que había cometido y pidió perdón, pero quería que su vida fuera más grata, más maravillosa delante del Dios y del pueblo, para que otros que, por nuestro ejemplo, ¿qué pasa con los demás? Vienen al Señor, exacto. Ahora, escucha lo lindo que le escribe en el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Wow. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pues Pablo estaba confiando su ministerio y su confianza por la capacidad que tenía para dirigirse a la meta que quería seguir. Pero ¿quién le daba esa capacidad? Dios mismo. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo lo va guiando, lo va llevando a que cumpla y llegue a su meta. Pablo afirma que lo que él haya podido hacer no es en realidad su propia obra, sino la obra de Dios. Fue Dios quien lo capacitó para la tarea a la que fue asignado. Pablo, consciente como era de su incapacidad, como dicen muchos aquí en la iglesia familiar, hogar para todos, que le da miedo encargarse de cualquier labor que se le asigne. Pablo te está diciendo que Dios te va a capacitar para que realices la tarea que Él quiere que tú realices. No debes de tener miedo, porque entonces, ¿en quién está tu confianza? ¿En quién tú confías? Dilo. Mira, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo, mire, todo, cuando tú naces, desde que tú estás en el vientre, ahí tú todavía no sabes nada. Mira, y sabes si, te voy a decir por qué, porque me acuerdo, todavía me acuerdo cuando estaba preñada. Yo pensaba que iba a decir que se acuerda cuando estaba en la barriga. Cuando yo estaba preñada. Mira, ¿por qué las mujeres hacen esto? Ajá. Que uno siente adentro. Que ese niño comienza, ¿verdad? Hay unas cosas diferentes en tu vientre. Pero según van creciendo, que te van manipulando, ¿verdad? Que te van manipulando, pegan a dar su patadita. Y uno pega, estate quieto, nene, y esto. Y te meten el pie o el codo para aquel lado y él se corrige, porque cuando siente la mano de la madre o de su papá, si es que lo tiene, Se aquietan. ellos vienen y se aquietan porque saben que están recibiendo Eso es así. de esa madre, de ese padre, de quien sea, ese cariño. ¿Tú entiendes? Lo que son- Porque es raro que venga una mamá y le haga ¡Tata, quieta! Este y lo otro. Tiene que ser. La que no lo quiera. Los que son papas aquí nunca pusieron su mano sobre la panza de su mujer, o el quinto, sexto mes, y esa criatura como que se pegaba a esa mano, ¿no? Pega enseguida. Digo que con la última, con Jennifer, Ari me decía, chicos, quita la mano. Me estoy tirando la barriga por ese lado. Es verdad. Porque hay muchachos.